Bienvenidos, maestro Ciffer, maestro González Dorrego, a nuestro programa Bajo estas Estrellas. Yo les decía fuera de micrófonos que es la primera vez que nos pasa esto. Tenemos 2 participantes calificados en un concierto y nos faltaba la orquesta porque estamos en un teatro, decía, ¿no? Entonces nos falta nada más que la orquesta para poder ya hacerlo completo a este encuentro. Pero bueno, a falta de orquesta nos queda el misterio para la próxima semana poder disfrutar del Requiem. Maestro, ¿qué nos puede decir de esta obra? Es una obra muy majestuosa, muy compleja, porque tiene coro grande, tiene un coro de niños, tiene 3 solistas, tiene 2 orquestas, tiene una orquesta grande y una orquesta pequeña. Entonces todo esto combinar es un desafío, pero una obra fantástica, muy interesante, muy intenso, muy profundo, muy meditativo también, y la combinación del texto latino con los poemas de Wilfried Owen da un contraste muy interesante. Y actualmente es una obra finalmente muy actual, claro. Increíblemente actual, es solo abrir los periódicos y leer. Seguramente no es la primera vez que la dirige. No, es mi primera vez. ¿Es la primera vez? Sí, claro. No, obras así no cae siempre a dirigir. Entonces, sí. Entonces, ya que estamos, es una preparación del director. Ya estoy desde octubre pasado en esta partitura. Claro, para el estudio, analiza todo más. Sí, una preparación seria, es mucho tiempo. ¿Por qué no nos profundiza un poco esa labor que tiene usted como director? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se prepara? Sí. A la primera vez una obra así, el texto. Io mi voglio sempre una obra musicale, se una opera o anche la Requiem de guerra, el texto. Leer el texto, entender el texto, entender el significativo de la letra de Owen, porque es difícil de entender, y después, a lo primero el texto, y después obviamente todo el trabajo musical. Analice, forma, línea por línea, instrumentación, cómo lo poner en la mano como director. Todo este proceso, como es una obra compleja, se necesita mucho tiempo para prepararse. Y cuando la está preparando, la prepara con el piano, por ejemplo. Sí, tengo el piano por los acordes, tengo el violín por leer cada línea. Y además yo canto todas las líneas del coro, todo. Claro, es parte de la preparación del director, normal. Y claro, esta es una obra conocida, podríamos decir, ha sido dirigida por distintas batutas. Sí. ¿Escucha versiones? Sí, yo escucho versiones al comienzo, pero después no. Al comienzo sí, para entrar en la obra sí, pero después no. No, es con el piano, es con leer el texto, cantar, analizar y después organizar la partitura. Entonces, para saber el texto muy bien, es una cosa práctica, porque en la partitura el texto es muy pequeño, entonces se escribe más amplio para estar muy presente el texto. Entonces todo es un proceso. Es un proceso que lleva entonces desde unos cuantos meses. Casi un año. Sí, por esta obra sí. Obviamente no todos los días 3 horas, pero regularmente, siempre. Y usted, mientras tanto, tiene otros compromisos. Claro, hay otro repertorio. Siempre hay la mezcla de ensayar conciertos y al mismo tiempo el repertorio para los otros proyectos. Así se organiza. Además, esta obra es muy compleja, entonces se prepara mucho en anticipación. ¿Y cómo es el proceso ahora que estamos ahí a una semana de interpretarla con el público? Sí. ¿Cómo es el proceso con
los ensayos, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted decía que ahora estaba ensayando con... Sí, allora esta semana, por ejemplo, ensayo musical con los excelentes solistas que tenemos. Entonces esto con los solistas poco arreglar primero los tiempos, un poco la manera, cómo hacer los tiempos, es esto, y después el coro. El coro, un trabajo, sí, un trabajo de construcción. Obviamente el preparo es excelente preparado. El director que llega hace algunos toques personal, su sello personal. Esto hace el director. Hemos 4 ensayos con el coro y después con la orquesta. Obviamente, como es una obra muy fragmentado, parciales, después todos, después la pequeña orquesta, juntar todos y después conjuntos con el coro, después conjunto con la pequeña orquesta, con los solistas. Es todo un proceso. Y usted decía muy bien el toque personal que le da cada director. Sí. ¿No? Sí. Ahí estaría podemos decir, el chispazo artístico. Perdón, chispazo. Como el fuego, ¿no? Yo pienso artístico, sí. en ese sello que usted pone como director, sí. Porque acá hay todo un trabajo que tiene que ver con, digamos, una disciplina, un trabajo, ¿no? Obvio, ¿no? La música es disciplina pura. Pero digamos, esos momentos que el director por ahí nos hace elevar junto con la obra del autor, ¿no? Pero hay algo, sí. ¿no? Que imprime el director, ¿no? Sí, pero prima hay un trabajo, decimos, racional. Uno puede ser los mejores intenciones musicales, pero cuando una nota no es coordinada con la otra, no vale. Entonces hay un trabajo racional. Ahora esto... con el coro, cómo articulamos un poco más, un poco menos, con rayos, sin rayos, cómo frasear. Esto es un trabajo finalmente racional. Y después viene la energía. Sobre esto viene después la energía musical, la preparación, y ahora estamos aquí. Depende también la preparación individual del mismo director. Si uno está muy bien preparado, tiene la obra interiorizada, mucho más se puede transmitir. Pero primero el trabajo de organización. Sí, claro. Texto, más corto, más texto, más lírico, más fraseo, más todo esto. Afinación, no es fácil esto, porque hay armonías, hay disonancias, en Britney tiene algunos disonancias, después se resuelve, entonces todo eso, la afinación, es todo un proceso. Qué maravilla, ¿no? Sí, los ensayos es una maravilla. Claro, se construye la obra. Y usted en ese momento, cuando está estudiando, ya está proyectando Claro. lo que va a vivir. Claro. Cuando uno se estudia ya se crea el sonido interior. El sonido interior del director. Muy importante el sonido interior del director. Por eso yo no escucho grabaciones, ¿no? Yo escucho para informarse, pero después no. Después se crea así, y así se construye. Es un trabajo introspectivo, ¿no? Sí, claro. Sobre todo en una obra como esta. Así, ¿no? un estudio, un director como un monje en su ser, meditar. Él hace sus cosas espirituales, yo hago la partitura, que también es espiritual. Claro. También eso es muy espiritual. Es un sí. Muy parecido al estudio. Pero usted también decía que alterna, ¿no? el requiem con la poesía. Sí, con la poesía muy dramático, muy duro de Wim Ringhausen. En el caso de los cantantes, Marcelo, Ricardo, perdón, ¿cómo es el proceso cuando hay que preparar un trabajo como este? Bueno, yo lo escucho al maestro y la verdad que siento que es exactamente lo mismo el acercamiento de un intérprete. Primero el texto, especialmente en esta obra, porque el tenor y el barítono tenemos las poesías de Owen,
mientras que el coro y la soprano y el coro de niños canta en latín el texto de la misa de Requiem. Claro. Pero nosotros tenemos los textos de Owen, que como decía el maestro, son muy dramáticos, tienen muchas también diferentes aristas. Hay algunos textos que son más desolados, son hasta, diría, un toque de ironía también, y otros son descarnados directamente, son muy, muy impresionantes. Entonces, todo eso hay que leerlos previamente, entrar en el modo de hacerlos, y bueno, después, por supuesto, viene el estudio de las notas, de ponerlo en la voz, buscar colores con la voz, ver las dinámicas que pide, pianísimo, todo lo que está escrito ahí, ponerlo, digamos, en el cuerpo, porque trabajamos con la voz en nuestro cuerpo. Así que es muy parecido a lo que dice el maestro del cómo encarar el estudio. Sí, sí. Y el proceso también, ¿cuánto hace que estás trabajando con esto? Bueno, primero esa pregunta, pero antes de esa pregunta, ¿también es la primera vez que lo interpretás? No, esta obra ya la hice, pero hace muchos años, hace casi diría 20 años. Fue la primera vez con el maestro Calderón, Pedro Ignacio Calderón, que yo la canté, y casualmente ahora vamos a hacer los mismos 3 solistas que la cantamos aquella vez: Víctor Torres, Mónica Ferracani y yo. Esa fue la primera vez. Luego se volvió a hacer y vino un tenor inglés y yo ahí hice el cover. Yo ahí estuve de reemplazo, que no canté, pero estuve listo para poder reemplazar. Así que es una obra que, digamos, la tengo en la cabeza, en la memoria, y bueno, pero siempre que uno lo vuelve a hacer hay que volver a pasarla por el cuerpo y volver a entrenarse, como digo yo. Es como un deportista que tiene que entrenar y para que fluya, ¿no?, la música. Sí, y eso lleva meses, lleva muchos meses, sí. En tu caso, ¿cómo volvés a la interpretación después de 20 años? ¿Qué diferencias encontrás entre aquel Ricardo González Dorrego? Eso es muy interesante. ¿No? 20 años después. Eso es muy ¿no? interesante. A mí me pareció, justo cuando lo estabas diciendo, decía yo... Sí. Sí, porque uno cuando vive, sí, ¿no?, un poco más, es como que va, ¿no? Bueno, yo creo que la experiencia que tuve en estos años me ha servido para abordarla, digamos, ahora de otra manera. Yo en ese tiempo, por supuesto que había cantado ya de solista, pero esta es una obra grande y en su momento, bueno, la primera vez que la hice fue todo un desafío. Lo sigue siendo, por supuesto que lo sigue siendo, pero es verdad que viene como de otra manera, digamos. Al tener yo más experiencia de haber hecho más obras, creo que he ganado en eso, y que esa experiencia, bueno, espero que se pueda traslucir en lo vocal, ¿no? Lo vocal. Sí. Yo particularmente con lo que es repertorio de Britten me siento muy cómodo. Tal vez es porque mi voz tiene una cierta afinidad con la voz de Peter Pierce, que fue el tenor que fue su compañero y fue el tenor a quien él le escribió todas estas obras, digamos. Entonces yo siento una afinidad en mi vocalidad justamente con Pierce, y me siento muy cómodo cantándolo. La verdad es que estoy muy, 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 muy cómodo. Y qué interesante esto, ¿no? Que se dé el mismo elenco de hace 20 años. Exactamente, sí, ¿no? Así es. Con una Mónica Ferracani que en este momento espléndida. Está en un esplendor. Espléndida. Decir, ¿no? Espléndida, absolutamente. Su desarrollo vocal, bueno, y Víctor Torres, ¿no? es uno de nuestros cantantes. Sin duda. Más. Sin duda. Todo lo que hace Víctor lo hace bien. Sin ninguna duda. Así que por eso digo que para nosotros los melómanos es una fiesta, verdaderamente, ¿no? En medio del drama, claro, de un requiem como es y con todo lo descarnado que tiene, que se hayan reencontrado ustedes, ¿no?, bajo la batuta del maestro y con los organismos
estables, el coro de niños, el coro polifónico, y no me falta nadie más, aparte de la orquesta, ¿no? Y la orquesta, ¿no? Sí, es decir, todo un... Sí. Digamos, es para llenarnos de fuerza y de alegría, ¿no? Así es. Y el público acompaña, ¿eh? Sí, claro que sí. Por supuesto. Además de tener el subtitulado para que se pueda seguir en el mismo momento exactamente eso, lo que se está diciendo y se puede acompañar con eso, es algo muy bueno. Es muy bueno. Eso. Sí. Y en cuanto al cuidado, en el caso tuyo, del instrumento, que es la voz, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu vida con respecto a ese cuidado que tenés que tener? Sí. ¿No? Bueno, la base es elegir bien el repertorio que uno va a interpretar. Saber cuál es el repertorio que a uno le queda mejor y no salir de eso. Eso es fundamental, digamos. Y después, bueno, es como yo digo, es como un deportista. Uno tiene que entrenar diariamente, pero también tiene que tener su descanso. Y bueno, y el estudio diario, como dice el maestro, eso es insoslayable. El estudio diario, sea de la obra que uno va a interpretar ahora o de lo que va a hacer dentro de un mes o a fin de año, diariamente hay que frecuentarlas. Y después los cuidados, por supuesto, vocales, para estar siempre en la mejor performance posible, ¿no? ¿Y cómo domina un cantante sus emociones frente a una obra tan fuerte como esta? Bueno, eso es interesante porque en un punto uno es un actor también. Claro, uno está actuando profesional, pero... Exactamente, pero con la voz hay que transmitir toda la carga y sobre todo con estos textos, claro, que son tremendos. Yo trabajo mucho con imágenes. Estos textos me sugieren imágenes y cuando estoy cantando yo recreo esas imágenes. Sos un buen actor. Porque el actor que no trabaja con imágenes, exacto, nos repite los textos, ¿no? Exacto, tal cual. Y no nos llega. Sí, tal cual. Imágenes y lo que uno siente respecto de esto. Entonces ahí viene lo que uno aporta de manera personal a la música, ¿no? Así que yo trabajo con eso, sí. Maestro, ¿y usted al momento de dirigir una obra como esta, una obra tan impactante, tan grande, tan majestuosa, ¿sabe de antemano quién van a ser los solistas? Sí, se sabe antes y se ensayó antes y como es un excelente solista, la colaboración funciona muy bien, nos entendimos con el respiro, es muy interesante como director, sobre todo uno trabaja con cantantes, que se crea inmediatamente una onda. Y después, porque dirigir solistas es distinto que dirigir cantantes. Un director es muy, muy importante el respiro con los cantantes. Uno debe siempre respirar. Entonces todo este proceso y por eso esta combinación, siempre obras corales, obras líricas también, ahora en la ópera lo mismo, con cantantes es un poco distinto la manera de dirigir. El respiro, la conexión, el respiro es muy importante. En cuanto a eso, ¿no? La dirección de ópera, la dirección de ballet, por ejemplo, ¿no? Y la dirección de una obra sinfónica, ¿no? ¿Qué necesita allí el director? Buena pregunta. Excelente pregunta. Entonces, están tres géneros completamente distintos. Tres. En la sinfonía, el director es el director. En la ópera, el director es parte de un team. Alors, uno debe tener la sensibilidad a ir con los cantantes. Además, en la ópera todavía hay otra cosa. En la ópera los cantantes mueven, entonces otra vez una otra situación
Entonces se debe siempre seguir el cantante, respirar con él, sabe dónde está, escuchar la voz, cómo va, por los tiempos, así. Es una cosa. El ballet es otra cosa, porque el ballet uno debe acompañar, es un idioma, acompañar un idioma que el director no conoce, porque el director no es bailarín. Claro. Entonces aquí es otra cosa, entonces es a tener la sensibilidad para el movimiento de la danza. Y eso implica ir a miles de ensayos de ballet, si no se hace una cosa estándar, pero realmente acompañar a un bailarín es un arte en ballet. Claro. Un pas de deux, yo hablo de las variaciones, un pas de deux es un arte. Sabe dónde va, se necesita más tiempo. Claro, eso es lo que eso es lo que a mí más de una vez me intriga, ¿no? Sí. Cuando veo que la orquesta, que el director tiene que estar pendiente, claro, ¿no? A lo que está pasando en el escenario, claro, para terminar justo en el claro, momento en que, ¿no? Claro. Y veo que si usted está dirigiendo cualquier obra musical, sinfónica o lo que sea, Sí. no tiene más que la preocupación de que los instrumentos estén Claro, bien, ¿no? La escena, siempre música en una escena es una cosa más. Y el ballet para el director es veramente conocer la coreografía. Y en el caso suyo, ¿eso lo fue logrando con la experiencia? Sí. ¿O hay algún estudio para los directores especial? En mis estudios de director, obviamente recitativos, sí, porque mi primer maestro fue Kapellmeister en Alemania. Su primera cosa ya recitativo, pero de ballet no una palabra, cero. Ballet fue una cosa, ahí son los especialistas, siempre ópera y sinfónico, sí. Ópera. Y ballet se hace, yo estuve en cover en Royal Ballet en Londres, sí. Por algunos, así se aprende. Y cuando uno hace cover, se dice en los ensayos con el pianista. Así se aprende a dirigir el ballet. Así, lo primero es el estudio, la preparación, saber qué hacen y después ir al contacto con los pasos. Y después es un aprendizaje. Qué interesante, Y el mismo aquí, si uno no sabe la obra, como director, no. Realmente saber, preparar, la preparación es el fundamental. Cuando uno ve el director dirigir, la preparación antes es... Ahora esto es 2 semanas, la preparación con la orquesta. La preparación del director es mucho más antes. Y en el caso del director, por ejemplo, ¿no? Me atrevo a hacerle esta pregunta. El caso del director con los músicos, ¿no? Sí. Generalmente cuando uno habla con los directores de teatro, por ejemplo, sí. ¿no? Dicen que por ahí escuchan alguna sugerencia que puede hacer el actor sobre lo que, ¿no? Preparó el director, ¿no? En el caso del director de orquesta, sí. Eso no se da, ¿no? No, el director viene preparado. O sea, usted viene con la idea... sí, no, claro. No, preguntar a las músicas, usted... No. Eso está... No, el director es así. Yo tengo mi concepción, yo tengo mi oído, ¡paf! Y los músicos interpretan lo que usted preparó. Sí, eso es el deber del director, porque si no, uno no es respetado. Después 20 minutos se dan cuenta si uno está preparado o no, inmediatamente. Es así. Eso yo digo también a mis alumnos. ¿Estás preparado? También si uno es joven, la preparación. Si uno está preparado, está aceptando a los músicos. Y después, obviamente, todo el manejo psicológico con los músicos, eso va con la experiencia. Ahora, esto sí, eso se necesita algunos años de trabajo. Y después, ¿de qué trabaja en la liga profesional con músicos profesionales? Porque es distinto esto. Yo hablo siempre de la liga profesional. Y acá, en esta obra, aproximadamente, ¿cuántas personas están? ¿100 personas serán? Coro.
cantantes. ¿Más? Ah, no, más. La orquesta tiene 100. Allá la orquesta tiene 100. Y el coro somos 94. Así que más el coro de Más el niños, coro de que niños. serán 30. Sí, 30, una Que cosa. son más de 200 personas. Es mucha Sí, gente, sí. es mucha gente. Qué desafío, ¿no? Ah, sí, sí. Pero en ese aspecto usted ya está acostumbrado, ¿no? Ah, sí, es una maravilla. Claro. Claro. Ahí no hay Sí, no, esto costumbre. Y en el caso tuyo, Ricardo, con tu, digamos, veo acá que apareces como un cantante de oratorios. Sí. ¿Ser cantante de oratorios fue una decisión tuya o te encontraste allí con... Un poco sí, porque yo siempre digo que así como tengo colegas cantantes que tienen claro que nacieron para la ópera y que lo que les encanta es hacer ópera y lo dicen, yo nací para estar arriba del escenario y cantar los roles de ópera. Bueno, mi caso, si bien yo hice y sigo haciendo ópera, pero yo me siento más cómodo por alguna razón interpretando oratorio o sinfónico. Y si tuviera que explicar, te diría que es como que me siento como más como parte del trabajo musical, como haciendo música, y a mí me interesa más eso. Me interesa escuchar qué está pasando, escuchar a la orquesta, el director, eso. Tal vez más que estar arriba haciendo un rol de ópera, que lo disfruto también, pero bueno, son como elecciones, o son como cosas donde uno se siente más cómodo. Yo me siento más cómodo en estos repertorios. Porque eso lo nota uno desde la platea, ¿no? Ajá. Uno nota que, seguramente. que es como si estuvieras frente a un cantante de oratorio. No sé, pues, Sí. no es que lo otro no lo hagas Sí, bien, sí. ¿no? Sino que se nota que es lo tuyo, ¿no? Sí. Por eso me llamaba la atención y por eso te preguntaba si era una decisión propia o Es a lo veces que más disfruto. uno, viste, en la vida se va encontrando, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor un maestro dijo, no, porque vos tenés una buena voz para hacer oratorio o tenés una buena predisposición para hacer tal papel en una... Claro. ¿no? Y en cuanto a eso que decías vos, que Sí. vos cuidabas la voz y Sí. porque cuidabas el repertorio, Sí. ¿no? ¿No surge la tentación en algún momento cuando te dicen hacer tal papel o hacer tal otro? Puede ser, decir, pero creo que uno tiene que tener conciencia de lo que puede hacer y de lo que puede hacer bien y no excederse. Y debo decir que lamentablemente hay casos de cantantes que abordan repertorio muy diverso y no todas las voces son para todos los repertorios. No. Entonces yo creo que ahí hay que ser inteligente y eso se trasluce en que hay carreras, digamos, más largas de algunos cantantes y otros tienen carreras más cortas. Porque Yo no es sé, el cuerpo. se me viene a la mente Alfredo Kraus. Bueno, claro. ¿No? Bueno. Me parece que fue un cantante que cuidó, Por supuesto. que cuidó su voz, cuidó su repertorio. Y por supuesto. Yo creo que uno lo veía claro. cantando los cuentos de Hoffman con no sé cuánto tenía no sé, casi 70 por ahí, ¿no? Y se subía a las mesas y tenía la voz que maravillosa, no parecía que había pasado el tiempo. Impecable. Lo fundamental es una buena técnica. Y ser inteligente en elegir repertorio. Para mí eso es lo fundamental para cualquier cantante. Saber qué es lo que uno puede hacer y no, digamos, excederse de eso. Si a mí me ofrecieran un rol de wagneriano, nunca lo aceptaría porque sé que no es lo mío. Tuyo, por darte un ejemplo, claro, digamos. O un rol más pesado, de algo de ópera, de verista. O sea, sé que no es lo mío. Entonces, bueno, creo que cada cantante tiene que saber eso, ¿no? El director no tiene ese problema, ¿no? No. Pero hay directores que gustan más un repertorio X. Sí, hay. O sea, pero después en una carrera profesional se va donde hay también la oferta.
Entonces un director se debe adaptar. De ópera, ballet, sinfónico, orquesta de cámara, ensemble también, ensemble contemporáneo, es muy interesante. Es muy interesante. Algunas veces se da dirigir 7 personas, música contemporánea, es más difícil que dirigir la marcha triunfal de Aida. Claro. Pero ahí es miles de personas. Pero ensemble algunas veces hay de todo. Como el repertorio, los géneros están muy amplios en la dirección de orquesta. ¿Y usted cuando comenzó a dirigir, maestro, qué tipo de música dirigió? Mi primer trabajo profesional fue asistente de Aida en 95, ¿sí? Su la liga profesional. Mi primera orquesta de estudiantes fue con 18 años. Y después empieza con la carrera, con los estudios, y después hay los primeros contactos, se da la oportunidad. Pero el primer trabajo fue Aida, asistente. Aida. Ahí estamos escuchando un fragmento de la obra que va a dirigir el maestro Schiffer el próximo 28 de agosto en el CCK a las 20. Como les decía antes, pueden ir una hora y media antes, una hora, y hacer la cola, y van a tener allí un lugar preferencial. Si van un poco más tarde, ¿no? Les toca donde les toca. Pero el próximo 28 de agosto a las 20, el maestro Manuel Schiffer y la participación de Mónica Ferracani, Ricardo González Dorrego y Víctor Torres van a interpretar esta obra monumental de Britten, ¿no? El Requiem de guerra que estamos escuchando, ahí algunos fragmentos como un adelanto y como una manera también de invitarlos, ¿no? A que no tengan miedo a acercarse a escuchar una obra de esta relevancia. Y les hago la última pregunta porque ya nos tenemos que ir a los dos, ¿no? ¿Qué le diría a un oyente que no es habitué a los conciertos y que dice, yo no entiendo la música? ¿Qué le diría a usted, maestro, con su experiencia de director? Yo diría a esta persona ir al concierto, no tener prejuicios, una vez escuchar y dejar entrar la música. ¿Qué música que sea, pero dejar entrar esto? No es, y además, obviamente, si uno sabe de la obra es mejor, pero también si uno no conoce nada de la obra, hace nada. Escuchar. Esto. Escuchar. Sí. Dejarse llenar. Dejar entrar la música. Y Claro, dices, música. esto, ¿qué es? Voy a investigar qué escuchó. Sí, después todo un proceso. Esto, para mí es esto. ¿Y para vos, Ricardo? Sí, coincido. Es como la actitud a veces de quien va a ver una película. Se sienta y se deja llevar. Yo creo que eso es lo mejor. Y uno no está pensando en cómo se hizo la película, que simplemente es disfrutar. Y que es la mejor actitud. Sí, coincido plenamente. Yo les agradezco enormemente que hayan estado aquí en nuestro programa, que hayan podido disfrutar de los comentarios y de las enseñanzas que uno puede tomar de las palabras. Y una de las que me queda muy, muy, muy clara, y me parece que esto es para todos los órdenes de la vida, es que sin disciplina, sin estudio, no hay buenos resultados. No hay buenos resultados. Eso yo creo que es la enseñanza más grande que nos podemos llevar en todos los órdenes, ¿no? Pero en el orden musical no hay magia. Así es. La magia viene después. Sí, exactamente. Sí. La magia viene después. Primero el estudio, primero el esfuerzo, primero ¿no? Lógico. Mes de octubre y estaba frente a la orquesta y los coros en el mes de agosto. ¿Cuánto tiempo de preparación? Un gusto haberlos tenido a los dos. Placer. Y bueno, lamentablemente ha llegado nuestro programa a su fin.
Pero nos vamos a encontrar el próximo jueves y seguramente, bueno, estamos ya en un día previo al estreno del Requiem, así que bueno, la otra semana haremos nuestro comentario. En la musicalización Juan Carlos Ríos Lofrano, en la puesta en escena Sebastián Jiménez, en la coconducción hoy no vino porque estaba enferma, le mandamos un saludo desde aquí, Claudia Benavides y Alejandro Domínguez Benavides, los saludamos y les deseamos un muy buen fin de semana, disfruten el fin de semana, aprovechen todo lo que nos ofrece por lo menos nuestra ciudad de Buenos Aires y bueno, y tiene el interior del país también, ¿no? No se quede en su casa. Hay mucho para escuchar, hay mucho para ver. Así que, y si se queda, lea, haga una actividad cultural. Hasta el próximo jueves, en Radio Grote, siempre bajo estas estrellas.